Oye, Fértil, ahora nos vamos al contacto con el vicepresidente de Monapi, Maximiliano Piceta. Buen día, Maxi, esto es Radio Alas. Castro Espinosa te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Castro? ¿Cómo está? Buen día para vos y buen día para toda esa gran provincia de San Juan. Bueno, ¿cómo está la temperatura por ahí por el Chaco? Feo, hace 4 o 5 días, lloviznando, temperatura muy baja para lo que nosotros tenemos como media, que es una de las más calurosas de la Argentina, y estaremos creo que estábamos en 14 grados, una cosa así. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Hay alguna, siempre hay que preguntar esto porque ustedes trabajan codo a codo, y hablábamos también esta mañana con Bestani, creo que es importante siempre las conversaciones, los diálogos, creo que finalmente van a ir entendiendo, por lo que va pasando con las pymes en general, que la opción es la microeconomía, ¿no, Maxi? No, sin duda, así que bueno, me alegro que hayas hablado con Alejandro. Alejandro es un hombre con una sapiencia increíble y tiene una manera de explicar y de contar que es muy entendible, así que calculo que habrás evacuado un montón de dudas y la gente se habrá quedado satisfecha quien te estuvo escuchando, porque la verdad que Ale en ese sentido tiene una enorme capacidad para poder explicar cuál es la verdadera realidad que tenemos lo de las pymes, el sector más potente de la economía, el sector más importante de la economía, el sector que sostiene la estructura socioeconómica de este país. Y bueno, calculo que habrá sido una nota muy linda y bueno, yo vengo como siempre a hacer el aporte que hice durante estos 5 años de ser un poco tal vez más frontal y por mí decir las cosas en forma un poco más cruda, pero bueno, creo que él es más políticamente correcto y yo soy un poco menos, y creo que eso hace que seamos una muy buena dupla la que conduce al movimiento nacional PYME. Claro, y desde luego, siempre es necesario tener a alguien que, como ustedes son una dupla perfecta en ese sentido, y creo que lo verdaderamente importante es la acción, y la acción se da con el trabajo, y bueno, sin duda, hoy tenemos que decir que, hablando con Bestani, decía que siempre estamos interesados en que la gente, darle más información. Yo hablé de su libro, por supuesto, y desde luego esto siempre son factores coadyuvantes. Mirá, Maxi, si no se logran los objetivos es porque alguien no está escuchando bien, pero que ustedes están trabajando y uno cuando lee, escucha toda la información que en tu caso, Eduardo Maradona en Rosario o Bestani en su lugar de su territorio, creo que acá lo importante es que no digan después que no les avisamos, ¿no? No, sin duda, yo creo que, pero también yo creo que ahí entra en juego ya lo que es una filosofía de vida. Digo, lo importante en la vida es obviamente tener objetivos, pero más allá del logro de esos objetivos, creo que lo más importante es el camino que uno va haciendo para lograr esos objetivos. Y creo que eso es lo importante. Lo importante es la lucha, lo importante es ese camino que uno recorre hasta lograr el objetivo. Y bueno, si después el objetivo no se logra, quedarnos con la idea y con la tranquilidad de que hemos hecho todo para que eso se logre. Así que yo no veo ningún tipo de problema en eso, y nosotros podemos estar muy tranquilos con la conciencia de que hacemos todo para lograr los objetivos. Los objetivos son ir a poner en marcha nuestro proyecto de ley, que nuestro proyecto de ley se haga ley, y también tenemos que decir que necesitamos que el empresariado se involucre. Como decís vos, después no digan que no les avisamos. Nosotros le estamos avisando hace 5 años que nos van a llevar puestos, porque hace 40 años que lo vienen intentando y de a poquito lo vienen logrando, y nos van a llevar puesto a todos, y entonces
nosotros tenemos que reaccionar, y reaccionar es empezar a involucrarse, empezar a participar, empezar a levantar la voz, empezar a contar la realidad que tenemos, para que la mayor cantidad de empresarios posible se sumen y hagamos entre todos los pymes del país, que somos más de 500.000, tenemos que tener la fuerza necesaria para que se entienda que las condiciones en las que producimos, comerciamos y vendemos y compramos son absolutamente nefastas. Sí, y a diferencia, estamos hablando con Maximiliano Piceta, es el vicepresidente del Movimiento Nacional PYME, y por supuesto siempre agradecerle que nos atienda, pero básicamente creo que acá no es que falte ni sobre nada, lo que te está faltando muchas veces, y por eso hay, como en tu caso, integrándose a la política, pero básicamente pensando en cómo explicar estando adentro. A ver, alguien decía, no me acuerdo quién, que él se metió en política porque quería cosas que no se le daba. Bueno, finalmente participó, ganó y tuvo una banca. Y creo que cuando se tiene esa banca y se la sabe utilizar, como les pasa a casi todos, que se involucran en su programa, en su proyecto, y lo que quieren es que lo escuchen, que a veces a ustedes no se les ha dado en esta parva de legisladores nacionales, ¿no? No, evidentemente, aquellos que te escuchan, yo creo que realmente no saben de qué le estamos hablando. Sí. Evidentemente no entienden absolutamente nada, tienen una arma en los ojos, no saben, y además creo que en el fondo no les interesa. Creo que no se terminan de dar cuenta que sin pymes no hay Estado, que esa es una realidad. Si nosotros desapareceríamos, queda sin Estado. No tenés forma de recaudar, no tenés forma de pagar los sueldos de los empleados públicos, no tenés forma de pagar ni siquiera jubilaciones, pensiones, no tenés forma de sostener el Estado. Por eso nosotros decimos que sin pymes no hay Estado. Y mirá si seremos importantes. Y ellos no terminan de darse cuenta, y lo único que hacen es permanentemente saquearnos con impuestos, cada vez con más tasa de servicio por las nubes, con impuestos por las nubes, y no hay políticas públicas que miren a las pymes como lo que somos, el motor de la economía de la República Argentina. Y nosotros no pedimos ni prebenda ni pedimos beneficio, como te digo siempre. Nosotros pedimos condiciones para poder competir. Nosotros estamos encantados de competir. Ahora, para competir necesitamos competir en igualdad de condiciones. Si no, no podés competir. Si no, no es sana la competencia, ni siquiera es, te diría, legal la competencia. Competir es hacerlo en condiciones similares. Si no, difícilmente un hombre en silla de ruedas pueda competir contra un velocista si corre 100 metros. No están en las mismas condiciones, ni tienen las mismas condiciones. Entonces, lo que hay que hacer es igualar condiciones, y ahí sí poder abrir mercados y que entre lo que entre. Pero que los empresarios argentinos tengan la chance de tener las mismas condiciones de los que fabrican los productos afuera. Claro, y bueno, y por eso nosotros se nos ocurrió más que nada meternos en las actividades. Estamos programando cosas con Monapi, que se lo dijimos a Bestani esta mañana, y ya a vos te lo había adelantado, estaba hablando también con Rosario, y me parece que nos vamos a meter en las actividades para interactuar, ya sea por Zoom o de la manera más efectiva que tengamos, siempre pensando en que tenés que tener internet, eso es clave, y poder escuchar las experiencias, cómo ha decrecido, por el caso de la semilla, la falta de estímulo, por un lado. A veces, no digo desconocimiento porque sería ponerme en una situación distinta, pero sí en esto, de empezar a pensar que el clima, el lugar que es Iglesia, es el más lindo del mundo en términos de temperatura, y cual la semilla es central y digamos, y se exporta, y te digo sinceramente, ya se está involucrando hasta... cuesta mucho esto decirlo, pero el actual intendente está dispuesto a trabajar codo a codo también con esto,
y se abre una perspectiva interesante. Por eso hay que escuchar, como decía alguien, todas las voces, todas, ¿no? Sí, y preguntarle a esos empresarios que están produciendo ahí, preguntarle a ver si tienen buenas condiciones para producir, claro. A ver si el Estado acompaña, a ver si los impuestos no son una carga descomunal, si la carga laboral no es exorbitante, si el crédito llega a tasas y a plazos lógicos. Preguntarle. Sí. Preguntarle, te van a decir de primera mano que ellos producen en condiciones que son paupérrimas. Y eso hace también que, sin dudas, también tenemos que hay un tema que es crucial hoy, que es lo que salió la otra vez que ya charlamos de la encuesta de Monati, donde hablábamos de la pérdida de rentabilidad del empresariado. El 72% tal vez hasta esté vendiendo un poco más, en algún momento está vendiendo igual, o muchos están vendiendo menos, pero lo que además afectó como nada es la pérdida de rentabilidad. Es decir, lo que antes te dejaba 10, hoy te deja 7. Y eso es, en una economía que se desangra, eso es casi el golpe final, digamos. Claro. Entonces, estamos, digamos, vos lo has visto en ese Zoom, vos has visto los resultados de ese Zoom, vos has visto los resultados de esa encuesta, sí. Y quedó muy claro que cada vez estamos produciendo en peores condiciones y en peores términos. Y eso va a hacer que la caída del consumo y la caída de la actividad y la caída de la industria sea cada vez más pronunciada, y eso va a traer como corolario el despido de la gente, el despido de los empleados, y eso va a traer ni más ni menos que mucho menos condiciones para poder generar más empleo. Al contrario, no vamos a poder sostener ni siquiera el que hay, y eso va a traer menor recaudación, y cuando haya menor recaudación empiezan los problemas para las provincias. ¿Qué es lo que ya empieza a pasar? Todas las provincias se le cayó un 20% de la recaudación en los últimos meses. El crecimiento del que hablan no sé dónde lo ven. Crecimiento con todos los empresarios que hablan, el que vende menos, y el que tiene rentabilidad menor a la que tenía. Y les digo, veníamos del peor gobierno de la historia, que fue el gobierno del nefasto kirchnerismo, pero también tenemos que ser concretos, tenemos que ser realistas, que la microeconomía no está arrancando, las condiciones no están, la gente ha perdido muchísimo poder adquisitivo, y eso trae aparejado que no haya ventas, y los índices demuestran claramente que todo se cae, salvo algunos sectores muy mínimos que son esos nichos de riqueza de la Argentina: gas, petróleo, energía, uranio, litio, qué sé yo. Son 4 o 5 sectores, pero hasta el campo la está pasando muy mal. Sectores de la pampa húmeda, que antes eran intocables, también la están pasando mal. Y ni hablar del empresariado pyme para la Argentina, que evidentemente muestra permanentemente que esto no arranca. Claro. Y las excepciones confirman la regla, Maxi, yo creo que es así. Ahí está, claramente. Sí. Y básicamente uno, en el tema de los tiempos, mientras más demora esto, dándote cuenta que alguien no está viendo la realidad, lo que estás haciendo es postergando la posibilidad del crecimiento relativo que se tiene que dar en tanto y en cuanto esto funcione en tiempo y forma, porque si no estamos trabajando, es decir, los vivos, no sé quiénes son, no los identifico, pero deben ser pocos, y la mayoría que trabaja en el minuto a minuto, día a día, que no pueden encontrarle, digamos, tiene el camino y no se lo dejan conducir. Y esto es, digamos, una tenaza que, bueno, produce situaciones muy desagradables, y el desaliento de mucha gente dice: che, ¿cuándo van a hacer lo que corresponde? Bueno, en eso se está, ¿no es cierto, Maxi? Sí, pero claramente yo escuché la nota completa que hizo el presidente con un periodista de La Nación Más, creo que es Trebuch, y de nuevo queda muy claro que no estamos en el lugar de las políticas de este gobierno, no estamos. Lo dijo claramente él, no tendrán que reconvertirse, muchos caerán, es decir,
evidentemente hay un desconocimiento enorme de la economía real de la Argentina y bueno, y esto va a traer sin duda gravísimas consecuencias, sobre todo sociales, y va a traer gravísimas consecuencias a la larga de gobernabilidad. Claro. Porque cuando vos tal vez le cortás un plan a un tipo que no trabajó en los últimos 30 años, y bueno, digamos, ahora sí que empiece a trabajar y que busque y que vea cómo hace. Ahora, dejar en la calle a un tipo que en los últimos 30 años estuvo produciendo, te puedo asegurar que es realmente otra cosa, ¿eh? Claro. No es lo mismo. No es lo mismo poner en una igualdad de condiciones a un tipo que durante los últimos 20 o 30 años estuvo trabajando y produciendo, y de un día para el otro se queda bajo la línea de pobreza y sin saber qué hacer y cómo alimentar a su familia, y aquel que recibe un plan. A mí sí me importaría muy poco aquel que recibe un plan. Eso no me importa porque eso es una carga para la Argentina. Ahora, el tipo que pierde su empleo, que pierde su trabajo, ese sí me preocupa y mucho. Porque ese tipo tuvo toda su vida libertad y dignidad, y un día para el otro lo está dejando sin libertad y sin dignidad, y lo está dejando directamente cayéndose por una cornisa que no va a saber dónde termine. Claro. Y el golpe va a ser fatal. Maximiliano Piceta, vicepresidente de MONAPI, Movimiento Nacional PYME, con nosotros acá en Radio Aulas, en la provincia de San Juan. Muchísimas gracias, buen fin de semana, Maxi. Muchísimas gracias a vos, Castro, como siempre, muchísimas gracias. La verdad que es un placer charlar los sábados un poco de toda esta realidad. Y ¿sabes cuál es uno de los grandes temas para hablar? Que en el caso de este gobierno, lo que no se está dando cuenta es que el consumidor y el ciudadano son una misma persona. Ellos hacen una disgregación creyendo que el consumidor, no sé, es un ente que baja y consume. No, el consumidor es el ciudadano, es ese ciudadano que se quedó sin poder adquisitivo. Por eso se cae el consumo. Es la misma persona. Te mando un abrazo enorme, Castro, un saludo enorme para todo San Juan, y nos estamos comunicando en la semana. Bien. Un abrazo grandote también para vos, Maxi. Buen fin de semana y nos encontramos en la semana. Gracias. Abrazo grande. 3 minutos. Esto es Todos Somos PYME. Bueno, el vicepresidente de MONAPI, un tipo extraordinario que, bueno, lo que pueden aprender mucha gente de estas explicaciones, de estos fundamentos, y que sin duda a uno le extraña de que tipos con responsabilidades como son los legisladores, bien sean diputados o senadores, los senadores están con un privilegio descomunal, casi ni quieren hablar porque están viven en otro país, viven en Miami, entonces no les importa si van a ganar 9,5 millones, 10 millones, total, viva la pepa, y realmente esto causa irrita a la gente. Nos vamos